Georgina Stico, Sí. cofundadora de Grow, Género y Trabajo. Sí, señor, porque vamos a hablar de un tema súper interesante, Leo, porque hay una encuesta que ha hecho esta entidad que habla de los comentarios en el trabajo durante el verano que atacan justamente cuestiones físicas, el desagravio físico, los comentarios fuera de lugar, desubicados. Bueno, son más habituales de lo que nosotros creemos. Y por eso le vamos a saludar a Georgina ya mismo. Georgina, ¿cómo estás? Buen día, Leo Rogante y Martina Lanisa aquí en Canal 20. Bueno, y hablando de este tema, que ojalá cambie con el tiempo, pero bueno, un placer. Bueno, ojalá que cambie con el tiempo. No, bueno, contanos un poco de qué se trata, contanos un poco de esta encuesta y qué análisis haces al respecto, ¿no? Y qué cambios de conducta tenemos que tener, ¿no? Para evitar esta situación. Dale, perfecto. Bueno, te cuento, el marco de esta encuesta tiene que ver con, tenía que ver en su momento con reflejar lo que se llama violencia simbólica, ¿no? La violencia simbólica es una violencia que tiene que ver con los estereotipos y los mensajes que recibimos todas las personas en función de determinadas características. Y lo que nosotros acá quisimos, en este punto es particular, porque hicimos muchísimas preguntas, pero teníamos que ver, queríamos entender qué pasaba en relación a las corporalidades, ¿no? Cómo, cuáles son esos mensajes que se reciben constantemente en los espacios de trabajo, porque bueno, nuestra especialización es en los espacios de trabajo en relación a las corporalidades. Un dato que nos sorprendió es que el 67% de las personas que respondieron en esta encuesta, que estuvo casi un año dando vueltas, eh, presenció este tipo de comentarios. ¿Qué quiero decir con estos comentarios? Es si estás muy flaca, si estás muy gorda, si estás despeinada, si tenés canas, es decir, todo lo que se imaginen que tiene que ver con nuestra corporalidad, ¿no? Ujú. Comentarios que no son que te halagan, ¿no? Son comentarios que dicen, ay, che, pará, estás un poco descuidada, o estás un poco descuidado, o fíjate hoy cómo te viniste, y que se acentúa muchísimo durante, no solamente durante el verano, sino también en la previa, ¿no? Creo que a partir de noviembre se empieza a intensificar por los medios de comunicación también y es decir, todas las publicidades que tenemos y como todo ese mensaje alrededor en función de cómo hay que llegar al verano, ¿no? Y que obviamente esto también llega a los espacios de trabajo. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque afecta a nuestra autoestima. Y un tema que nos pareció interesante, nosotros hicimos, como hay dos preguntas que se referían a esto. Una es si vos habías escuchado este tipo de mensajes, que tanto varones como mujeres al mismo nivel contestaron que los escuchaban, y después eran quién los recibía, ¿no? Quién había sentido que los decían sobre su propio cuerpo. Y ahí sí vemos una distinción de género súper clara, donde en general las personas que más dicen recibir estos mensajes, es decir, estos mensajes que te afectan a tu autoestima, son las mujeres y las personas de otras identidades de género, ¿no? Casi un 50, un 60% se daba entre ellas, versus los varones que quizás lo reciban un 28%, muchísimo, es decir, sí, perciben que lo reciben en muchísima menor medida, ¿no? No es que no lo hacen, pero son menos. Georgina, ¿y estos mensajes aparecen en modo de chiste, en modo de comentario así al pasar, en una rueda de mates? Digo, ¿cómo aparecen esos Mira, mensajes en el trabajo? aparecen en cualquier situación, ¿no? Como decís vos, aparecen cuando estamos almorzando, aparecen en forma de chiste, aparecen en medio de la reunión. Muchas veces también aparecen como forma de cuidado, tipo, yo te quiero cuidar, fíjate cómo venís vestida, o te quiero cuidar, ¿por qué no te tenís las canas, no? Digo lo de las canas porque me pasó así como con alguien que apenas conocía en un bar, el señor que manejaba el bar, ¿viste? Se sintió con la comodidad de decirte, ¿no? De decirme en este caso hacerme ese comentario de cómo él me veía con mis canas. Si no nos conocemos, si no tenemos relación. Esto lo traigo para que veamos a veces hasta qué punto lo tenemos naturalizado, sobre todo en la Argentina, ¿no? Este permiso, esta habilitación que tenemos o que sentimos que tenemos para comentar sobre las corporalidades de los demás, ¿no? No importa si nos conocemos, no importa si somos amigos o no somos amigas, es decir, siempre hay alguien que te está mirando y que tiene algo que decir sobre vos, ¿no? A veces son cosas positivas y a veces son lamentablemente cosas muy negativas, ¿no? Ujú. Que uno puede ser que no tenga la intención de herir, porque yo te quiero ayudar, ¿no? Te quiero mostrar algo en vos que no está tan bueno, pero el efecto es herir, ¿no? Lamentablemente. El impacto que tiene sobre la persona que la recibe es de bajar su autoestima, es de cuidarse, es de taparse. Georgina, Eh, sí. eh, hay una estadística, una franja etaria Uh, en donde pasa esto, porque es una pregunta, y antes de me dé la respuesta y nos vayamos para ese lado, eh,
no sé si una pregunta, pero sí puedo traerlo al tema. Martín, Georgina y la gente está del otro lado. ¿Hay también por ahí alguna cuestión? ¿Por qué te pregunto lo de la edad? No sé Dale. si el mejor paralelismo, quiero tratar de expresarme bien, porque también puede haber algo de cuestión, no sé si social, cultural o generacional por ahí me parece. Me ha pasado de un caso muy cercano, de que hoy, por ejemplo, las mujeres que tienen tendencia a vestirse de una manera, o hombre, o sea el género que se quiera, se usa mucho el remerón, Ujú. ¿no? El remerón con un pantalón, pero se usa la remera toda larga. Y conozco de un caso, ni siquiera en un contexto laboral, en que, che, así no podés venir. Ujú. Porque Da mala imagen. no, Sí. cuestiones cortas no. Ujú. Y vos sabés Cuestiones cortas. claro, porque la remera, digamos, tapa el pantalón corto. Entonces, como si tuvieses Ah, toda una remera larga que Claro. va hasta arriba de las rodillas. Es un modismo ahora, Sí, ¿viste? Que se utiliza. mm, Aquí quiero. sí. ¿Por qué traigo esto? Porque cuando escuchándote a vos, un poco, en una de las cosas que estabas diciendo, se me vino este recuerdo, fue hace muy poco. Entonces digo, en el trabajo o en otros ámbitos, porque también es aplicable a otros ámbitos, ¿qué tanto hay también de una cuestión etaria? ¿Qué tanto hay de una cuestión generacional? Digo, tenemos que entender, porque a veces a lo mejor ese comentario a esa persona le hiere también Ujú. en la forma de su vestimenta, por algo se viste de esa manera. Digo, ¿hay algo de eso, Georgina? ¿Se pudo estudiar un poco eso? ¿Qué opinás al respecto? Mira, a ver, siempre hay modificaciones generacionales en función de cómo son las modas, ¿no? Y qué es lo que cada uno se pone. En función de la habilitación que tenemos, aclaro que es Argentina, porque esto por ahí no sucede en la misma medida en otros países, ¿no? No en todos los países las personas se sienten habilitadas a hablar sobre la corporalidad de otros con la libertad que sentimos en Argentina y en particular los latinos, ¿no? Yo creo que si Claro. vamos a otros países de América Latina Ujú. lo vamos a sentir, es decir, hay una presión social sobre la belleza y un determinado tipo de belleza que es muy fuerte. Digo, en las mujeres tiene que ver con el físico, con el estar, no sé, la forma de vestir, con cómo uno se tiene que pintar, y en los varones tiene que ver también con los músculos que se tienen digamos, es decir, tiene otras medidas, pero también tiene sus propias medidas. Y que podríamos decir, tipo, en Europa no se da tanto, es decir, esa mirada, no es que no existe esta belleza hegemónica, pero esa presión social quizás no es tan fuerte como en nuestros países, es decir, hay una cuestión de base cultural muy fuerte. Por otro lado, como te decía, sí hay una base generacional. Lo que sí notamos es que no viene cambiando. ¿Qué quiero decir? Los niños, las niñas siguen usando como insultos hoy 2024, comentarios como pareces un hipopótamo, ¿no? O caminás como un elefante, o bueno, esto hacer referencia bueno, a lo grande de tu corporalidad, aunque no sea así, digo, aunque tu corporalidad no sea de la misma manera, ¿no? O ir a lo hiperflaco, es decir, no importa, pero se usa como insulto todavía hoy. Entonces, esto nos marca que hay mucho que cambiar. En función de lo que vos estabas preguntando, tiene que ver más con un código de vestimenta, ¿no? Que digo, antes, por ejemplo, estoy pensando, cuando yo iba a la universidad, hace más de 20 años atrás, en mi universidad los varones no podían ir con pantalón corto, ¿no? O con ojotas entrar, porque, digo, un estudiante, ¿qué tiene que ver, no? ¿Por qué en el medio del verano, en el calor, no puedes ir con pantalón corto a estudiar? Y hoy por ahí, hoy esa regla ya no existe. Ujú. ¿O por qué las mujeres azafatas hasta hace 2 años atrás tenían que estar usando tacos y no podían elegir usar otro tipo de vestimenta? Entonces, los códigos de vestimenta siempre se modifican y siempre van cambiando. Y es interesante que como adultos, como personas adultas, estemos todo el tiempo revisando y Ujú. tratando de adaptarnos a las Bueno. épocas actuales, ¿no? ¿Y Eh, cómo se cambian las conductas, Georgina, para evitar justamente este tipo de comentarios o acciones que dañan tanto a las personas? Mira, yo creo que es clave la sensibilización, ¿no? Es clave que entendamos primero los adultos para poder también transmitírselo a los más jóvenes y a los niños y a las infancias, ¿no? De que esto
no tiene que, si por más que nosotros pensemos que estamos cuidando a otra persona, no la estamos cuidando, ¿no? Ese no es el comentario, esa no es la forma. Cuidar es otra cosa. No hacer un comentario sobre tu corporalidad en función de lo que es mi propia medida, de lo que yo siento que es bueno para mí, no tiene por qué ser bueno para vos, ¿no? Y también repreguntarnos cómo tenemos asociadas, porque la verdad es como tenemos asociado más a, es decir, cómo la corporalidad está asociada también a una cuestión de salud. Es decir, pensamos que las personas con determinadas corporalidades son más sanas que otras. ¿Por qué? ¿No? ¿Desde qué lugar? ¿Quién hizo el análisis para saber si esto es así o no es así? ¿No? Entonces, creo que tenemos que reflexionar, entender que dañamos con estos comentarios, que tiene un efecto que quizás no es el que tenemos, que es el que queremos producir. Prestar atención a cuándo somos nosotros y nosotras las que estamos haciendo esos comentarios, porque yo estoy acá hablando esto con ustedes y seguramente me he equivocado 1000 veces con mis compañeros de trabajo o en mi ámbito familiar con mis hijas también. Quiero decir, no, uno tiene que ponerse en ese rol de, pará, yo este comentario lo hice, ¿no? Lo hice, miré la cara del otro cuando el otro le cambió la cara y me indicó que estaba molesto o que le había dolido lo que había dicho, digo, y por ahí no lo registramos, ¿no? Entonces es clave registrar estas cosas que nosotros hacemos para después también prestar atención en cómo seguimos y cómo avanzando. Y quería hacer este comentario también, porque si bien afecta la vida 360, ¿no? Afecta nuestra vida personal, como afectan también a nuestro trabajo, no solamente los vínculos con nuestros compañeros, sino, por ejemplo, ahora estamos viendo muchas publicidades, ¿no? Mientras estoy hablando. Y es re interesante cómo también esto se ve reflejado en los productos que hacemos, ¿no? Si estoy trabajando en comunicación, estoy trabajando en marketing, estoy trabajando en publicidad, bueno, ahí también se refleja esa violencia simbólica, ¿no? Cuando estoy todo el tiempo mostrando un determinado cuerpo como el que es y el que tiene que ser, ¿no? El mensaje que recibe quien lo ve, si no se siente justamente reflejado en esa imagen, es sentirse incómodo. Entonces, también es repensar el tipo de trabajo que cada uno hace, cómo estoy metiendo estos mensajes de violencia simbólica, ¿no? Aunque por ahí no tenga la intención, lo haga de una manera inconsciente, pero bueno, cuando elijo siempre el determinado tipo de imágenes, saber que lo que estoy construyendo también va en este ámbito, ¿no? Georgina, agradeciendo el tiempo, quiero consultarte, porque es un tema muy amplio y muy lindo de desarrollar, ¿no? Eh, las personas en estos ámbitos laborales que tienen este tipo de comentarios, que tenemos también, vos lo decías, este tipo de comentarios, ¿pensás que cuesta reconocer el momento en donde yo a un compañero le hago un comentario mejor sin mala leche, pero se lo hago? ¿Cuesta reconocer? ¿Cómo lo ves al respecto? Mira, yo creo que sí, siempre cuesta reconocer, ¿no? Estos comentarios, así que tengan que ver con la corporalidad, así como también los que tengan que ver muchas veces con el género, nos cuesta mucho reconocerlos. Sobre todo si no nos empezamos a hablar. Quiero decir, por ejemplo, ustedes hoy, ¿no? Estamos acá charlando. Seguramente salen de acá y el primer comentario que reciban al respecto, o que escuchen que otra persona se lo dicen, o que ustedes lo digan, van a estar más atentos, ¿no? Porque estuvimos charlándolo, porque lo estuvimos dialogando. Entonces ahí es súper importante cómo cada uno de nosotros podemos estar más atentos, ¿no? Y ser como alertas, tipo, cuando escuchemos este tipo de comentarios, levantar la mano, hacer una sugerencia, che, no tiene que ser en ese momento, puedo apartar a esa persona y decirle, lo que dijiste no estuvo bueno, fíjate, ¿no? Como darle una oportunidad de darse cuenta que quizás con la mejor intención estás haciendo algo que está dañando a otra persona, ¿no? Y también, esto para llevarlo a un ámbito muy cotidiano, ¿no? Que nos hemos encontrado mucho en los espacios de trabajo, que cuánto o a qué nivel impacta cuando uno le pone apodos a la gente, ¿no? Y asumimos que es un apodo, que es cariñoso, tipo el gordo, la gorda, el flaco, la flaca, ¿no? Muchas veces también en función de las nacionalidades que nos imaginamos que tienen. Digo, todo lo que tenga que ver con lo corporal. Y en realidad nunca hubo un momento de chequeo con esa persona si sentía cómoda o no con ese comentario, con ese apodo, ¿no? Entonces nos ha pasado de espacios donde, bueno, damos estas charlas y donde después se nos acercan y alguien dice, che, mirá, le decía el gordo a X compañero o la gorda a X compañera con cariño, con amor, y me acerqué a preguntarle cómo se sentía, ¿no? Y por primera vez esa persona puede decir, che, la verdad es que me molesta, ¿no? Pero que nunca lo pudo decir, y eso lo tenemos que tener en claro, porque
la persona que recibe ese comentario muchas veces quiere pertenecer al grupo, ¿no? Claro. Y si pertenecer al grupo es no disentir, no levantar la mano, Tal no decir cual. que algo me molesta. Nadie quiere ser, viste, como el molesto, o cuesta mucho ser el molesto del grupo, ¿no? Sí, O sí. no querés que te vean como tal. Entonces es altamente probable que no vayas a comentar algo. Entonces, Yo- nada, empezar a como hacer esa reflexión, ¿no? Ese recuento, che, pará, a ver cómo nos llamamos, cómo nos decimos, cómo le digo a otro, hacer ese chequeo, ¿no? De eso se trata el consentimiento. Che, mira, te digo de esta manera, pero realmente con cariño, vos no sé cómo te sentís. Y si la persona dice, che, no, la verdad es que no me gusta, bueno, lo dejamos de hacer, Tal cual. ¿no? Georgina, sí, yo creo que acá también hay algo de que nos tiene que trazar, que es la empatía. Creo que también es el entender de que a veces nos pasa, en líneas generales en la vida, pero hablando de esto mucho más, a veces nos pasa de que porque a mí no me pase o porque yo no me sienta así frente a determinadas situaciones, no quita que al otro no le pase o no se sienta de tal manera. O peor aún, lo que para mí no es una preocupación, a lo mejor para el otro sí lo es, y la verdad es una preocupación que está en su día a día. Entonces digo, por ahí también creo que tiene que entrar mucho el sentido común por el otro, por mi par, en el trabajo, en la vida. Yo creo que por ahí hay algo ahí, me parece que también deberíamos profundizarlo y trabajarlo mucho más, ¿no? Mira, esto que traes es súper importante, ¿no? Porque es como asumimos que el sentido común, ¿no? Como ponerlo entre comillas, es algo que compartimos entre todas las personas y no hay algo más individualista que el sentido común. Digo, este es mi sentido, no tiene que ver que sea el del otro. Entonces, qué importante es, como decías vos, escuchar la emoción y el sentimiento de la otra persona, no de la mía. Yo estoy re bien con lo que estoy diciendo con lo que a mí me dicen, ¿no? A mí me pueden llamar de un montón de maneras y sentirme cómoda, no significa que otra persona se sienta de la misma forma, ¿no? Tal cual. Entonces es clave esto que vos planteabas de la empatía, de escuchar, de preguntar y aceptar el sentimiento y la percepción de la otra persona, no de la mía, ¿no? Porque la mía es mía y es propia, punto. Eh, No trasladarla y proyectarla. Georgina, queremos agradecerte mucho la amabilidad. Nos encantaría que en la medida que siempre se pueda podamos seguir profundizando diferentes aristas de esta temática, de este trabajo. Es muy importante. Coincidimos en realidad con Martín, con vos, en algo que ya hablándolo dejamos un mensaje, generamos un poco más de conciencia o ponemos el tema en debate. Y creo que eso ya es un gran primer paso. Te agradecemos mucho el tiempo, Georgina, y ojalá nos volvamos a encontrar. Es un tema bastante interesante para seguir charlando. Un placer y bueno, muchas gracias chicos. Y bueno, nada, cualquier duda, consulta que les surja a ustedes también después de escuchar, bueno, nos las hacen saber. Perfecto, muchas gracias. Un abrazo grande, Georgina. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Georgina Stico con nosotros, Sí, señor. cofundadora de Grow Género de Trabajo. Un tema, Martín, la verdad.